con el béisbol, Josué, ¿verdad? La semana pasada nosotros compartíamos una lista, un top, los mejores 5 contratos de las grandes ligas, a propósito de que estamos, ¿verdad?, en el mercado de fichaje en estos días, bueno, en el mercado de la agencia libre y todo eso. Entonces, eso que lo hicimos basados en la lista de Will Leitch de MLB.com, pues ahora Ujú. vamos a hacer la otra versión. Josué en el día de Peor hoy nos ha sacado los 5 peores contratos de las grandes que se, ligas. que se han otorgado en grandes ligas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos Y de atrás para cinco contratos de la agencia libre. Hay que tener eso en claro. Ujú, exactamente. Entonces, ¿cómo? ¿Por dónde nos vamos, Vamos a Josué? empezar con la pasada, del 5 al número 1. Ok. Para mí, o sea, esto es una opinión personal. Pablo Sandoval con los Boston Red Sox, número 5. 5 años y $95 millones. Horrible. Pablo Sandoval venía de ser campeón con el equipo de los Gigantes de San Francisco 2 temporadas. Tuvo una de las temporadas que estuvo incluso luchando por el más valioso, cuando batió 25 y 90 remolcadas, bateando más de 330. Y en Y, postemporada, y en un postemporada matatán. es de los que más se vendía, vamos a decir. Y llega a Boston y se le fue todo. Pasó sin pena ni gloria y ni siquiera Increíble. Él pudo. firmó ese contrato de 5 temporadas y 95 millones y apenas en 4 temporadas que tuvo con Boston pudo batear 14 cuadrangulares y 59 remolcadas con un promedio de 2.37 en las 4 temporadas que tuvo con Boston, además de que estuvo lesionado prácticamente todo el camino, donde apenas pudo jugar 161 partidos. Para mí ese es el número 5. El Bien. número 4 es un jugador que para muchos nunca llenó las expectativas de lo que se esperaba de él en toda su carrera, y era Pat Burrell. Pat Burrell, para los que saben mucho, que tienen mucho conocimiento de béisbol, Pat Burrell fue un toletero de la Universidad de Miami, ganó el torneo del college y fue muy bien vendido, vamos a decir, cuando fue novato. Llegó con 23 años de edad a las grandes ligas, fue un toletero estable con el equipo de los Phillies de Los Filadelfia. Phillies, exacto. Incluso tuvo más de 200 cuadrangulares, eh, 251 para ser exacto, y 827 con el equipo de los Phillies, 827 remolcados. remolcadas. Firma con el equipo de Tampa Bay. Tampa Bay en este momento, que fue precisamente el año que llegaron a la Serie Mundial, pero no fue parte de esa razón. Burrell había sido uno de los verdugos de Tampa en la, En la Serie en la Mundial. serie mundial, y Ujú. ellos entendían, ¿verdad? Burrell con los Phillies venció a Tampa y ellos entendían que Burrell podía ser uno de los, podía darle ese plus Y ese para ellos, veterano que ellos andaban exacto. buscando que produjera. Bueno, para más decide, Ya yo me doy cuenta Burrell que esos es. contratos de buscar jugador que te ganó como que no funcionan mucho. No, no, no. Burrell después de ahí conecta apenas 14 cuadrangulares, 64 remolcadas. Arrastró el bate con 221 y no tuvo una temporada más que la primera, que apenas hubo 122, pero después de ahí el caballero nunca llegó a 100 juegos jugados después de ese contrato. Con 2 años en Tampa Bay, jugó 146 partidos, colocó apenas 16 cuadrangulares y 77 remolcadas con un promedio de 2.18. O sea que Burrell para mí es el contrato número 4 de los más malos que se han otorgado en las grandes ligas. Creo que no mencioné cuánto fue el 2 años, 16 millones 16 fue. millones exactamente. Bueno, el número 3 no es muy conocido y para muchos, Darren Drayford fue un pitcher que nunca pasó a mayores.
¿Por qué mencionó Darren Draper? Darren Draper era un super prospecto del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, cuando eran jovencitos, estamos hablando de los años 90. Llega a las grandes ligas con 22 añitos apenas. Y se esperaba mucho de él. Firma un contrato de 2 años, en ese momento, 2 años y $50 millones en el año 2000, cuando se otorgaron muchísimos contratos Locos. No, exorbitantes. su contrato fue de 5 años, Josué, y 55. 55 millones de dólares, perdón. Y nunca pudo lograr nada. O sea, fue un pitcher del montón, vamos a decir. Pero en esa época, ese contrato era de élite. De élite. O sea, eran pitchers que, para más decirte que Pedro Martínez firmó un contrato de 7 años y creo que fueron $70 millones o $90 millones en ese momento, y era un escándalo. Y fue el mejor pitcher de las grandes ligas. Darren Draper nunca pasó a ser más que un pitcher de 48 victorias y 60 derrotas, con una efectividad por encima de 4 en toda su carrera. Para mí ese es el número 3 de todos los contratos más malos en las grandes ligas. Otro en Los Ángeles, Hamilton. Sí. Josh Hamilton, lamentablemente, sus problemas que siempre le persiguieron en su vida. Fuera del terreno, exacto. Fuera del terreno, no le permitieron honrar su gran contrato con el equipo de los Angelinos de Los Ángeles. Muchos dirán, pero óyeme, venía de ser más valioso con el equipo de Texas, venía de reivindicar su carrera, sí, pero cuando le dan la gran oportunidad de un gran contrato que se lo merecía como gran jugador talentoso que es, no pudo hacer, no estuvo a la altura de sus números, y Josh Hamilton simplemente se cayó, cayó en las drogas, según dice su historia. Incluso se hizo un documental de esos años con el equipo de Anaheim. Estuvo también, ahora estuvo con problemas de abuso infantil. O sea, Josh Hamilton... un desastre fuera del terreno, de exactamente. Con el equipo de los Angelinos, apenas tuvo 2 temporadas y batió 31 cuadrangulares entre las dos y 123 remolcadas, con un promedio de 255. Es totalmente diferente de lo que fue Josh Hamilton en Texas y en Cincinnati, donde fue 5 veces al Juego de Estrellas, tuvo un más valioso, visitó la Serie Mundial, y increíble, su historia parecía de ensueño. Josh Hamilton, número 2. Y el número 1, para muchos, el peor contrato de la historia del equipo de los Yankees de Nueva York, Jacoby Ellsbury. Todavía están pagando. Todavía están buscando la forma de cómo pagarle a Ellsbury. Ellsbury venía de ser un caballo con el equipo de los Boston Red Sox, y no sé si fue el karma que le jugó en la jugada aparte de Jacoby Ellsbury, y lamentablemente sus últimas temporadas con los Yankees no ha podido demostrar nada. Simplemente ha bateado 39 cuadrangulares y 198 remolcadas en 4 temporadas, en un total de 4 temporadas con los Yankees, arrastrando el bate a 264, un bateador que venía de romper con el equipo de Boston y de tener grandes temporadas. Ernesto nos aporta a la lista, hay muchos más contratos en la lista, pero mencionar que Ernesto, nuestro seguidor Ernesto, menciona que Mike Hampton con un mal contrato, Bobby Bonilla, ese lo tengo yo aquí, y los últimos de Carlos Beltrán con los Mets de New York. No quería irme sin mencionar el último de Bobby Bonilla, el mejor contrato de un jugador alguno y el peor del equipo. Lo que se ve quizás más inflado es que es diferido en muchísimos años. Sí. Y con un interés diferido, a un 8% anual. Y yo mencionaría también el de Carl Crawford. Crawford también. Hay muchos contratos malos, pero esta fue una lista que escogí, para mí fueron estos. Y en realidad el Carl Crawford fue muy malo. Y te acuerdas del center field del equipo de los Bravos que pasó a los Dodgers también en esa misma época, Andrew Jones, cuando firmó con los Dodgers no pudo demostrar. Hay muchos contratos malos. Y tenía ya por último a Bobby Bonilla, porque es un contrato diferido todavía. Bobby Bonilla
va a cobrar hasta el 2035 $1 millón al año. al año. Creo que su agente... Yo creo que Bobby Bonilla no debe- está de acuerdo contigo. Él dice que ese fue un excelente contrato. Sí, no, increíble. De parte de él fue un excelente contrato. Bueno, gracias Josué por compartir con nosotros ahí los 5 peores contratos de las grandes ligas. Si usted no vio la semana pasada los mejores, puede ir a nuestro canal de YouTube, búsquenos como Cultura Deportiva y ahí puede verlos y también podrá ver este ranking que también quedará ahí colgado. Gracias Josué, gracias Eric. Nosotros continuamos con más de contenido de Cultura Deportiva cuando regresemos. Bueno, ya en breve ahora. Hablamos del tenis mundial. Cultura Deportiva. Biplan